Bueno, con buena onda lo vamos a recibir con un poco de humor. Muy bien, saludos a Matías Caliu, ingeniero químico. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Carlos, buen día, ¿cómo andan? Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por sumarte en este viernes. Bueno, te hemos recibido de una forma poco convencional, ¿no? Pero aquí Me han sacado estamos. una sonrisa antes de hablar de un tema que la verdad que no es tan alegre como otros que hemos No, no hablado. es tan alegre, exacto, pero bueno, a ver, uno quiere buscar soluciones, vamos a intentar encontrarlas, divisarlas, o aunque sea dar con la puerta que lleve al camino de... en contexto lo vamos a poner a toda la audiencia, porque faltan algunos días, hoy es 27, el 29 de septiembre, ¿sí? Es el Día Internacional de la Concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Es un problema a nivel mundial. Mucha gente que no tiene que comer y una gran cantidad de alimentos, Mati, que se tira. 17% de todos los alimentos disponibles a nivel del consumidor, básicamente son los que se desperdician. Una cifra altísima. Estaría buenísimo poder bajar este número. Desde tu especialidad, ¿no? Como ingeniero químico, reflexiones al respecto, qué soluciones se pueden aportar, cómo se puede transformar, ¿no? Esa materia quizás en algo útil. Bueno, a ver, para empezar hay que entender que esto es un problema que se viene agravando desde el año 2014. A nivel mundial, la cantidad de gente que sufre de hambre crónica viene aumentando. A ver, según números de la ONU dicen aumentando lentamente, pero lo importante es que viene aumentando y eso es lo grave. Tendríamos que lograr una tendencia que disminuya la cantidad de gente que padece y que sufre de hambre en el mundo. Eso hoy lamentablemente no está pasando. La iniciativa que plantea la ONU, que esto fue un decreto de 2019, es que a partir de 2020, todos los 29 de septiembre, se va a conmemorar este día de la concientización sobre el desperdicio y de los alimentos, ¿sí? Y la cuestión, a ver, hay que entender que en toda la cadena de producción de un alimento tenemos pérdidas. Algunas son comunes, es decir, si yo tengo una hectárea de manzanas, bueno, una parte de esas manzanas voy a perder porque algunas se pudrirán, tendrán hongos, se caerán antes. Eso es algo que está dentro de los parámetros que uno espera en la misma producción. Ahí estamos hablando de que entre lo que es producción y el transporte se pierde aproximadamente un 13% de los alimentos, que no es nada despreciable. Y que, por un lado, a ver, siempre se hace hincapié en que es alimento que se perdió y que hay alguien que no va a poder consumirlo. Pero por otro lado, tiene otros impactos, por un lado a nivel medioambiental, donde para fabricar esas manzanas que perdí, gasté agua, gasté tiempo, gasté energía, gasté nutrientes, gasté combustible en el transporte. Y eso se traduce en el costo, lo que también termina impactando en el bolsillo del consumidor, que lógicamente también es un punto muy importante a tener en cuenta a nivel mundial y a nivel Argentina también. Digo, hemos visto en estos días los números actualizados de pobreza e indigencia, la verdad que son preocupantes. Y hay que entender que cuando uno habla de indigencia, habla de gente que no puede cubrir las necesidades de alimentación básicas, ¿no? La canasta básica alimentaria. Hoy estamos hablando de que a nivel de indigencia tenemos aproximadamente 8 millones y medio de personas en Argentina que no tienen acceso asegurado a la cantidad de comida que necesitan para sobrevivir. Y esto es un número alarmante, ¿sí? Entonces, un poco volviendo a lo que consultábamos, ¿no? ¿Cómo empezamos este cambio desde nosotros? Ya sea a nivel mundial, a nivel Argentina, digo, a mí no me gusta esperar que sea una iniciativa que nazca del gobierno, que sea de turno, indiferentemente de cuál sea, ¿sí? Yo creo que es algo que es un cambio que tenemos que lograr desde casa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo primero que tenemos que contemplar? ¿No? Cuando yo voy a comprar comida, bueno, voy a comprar comida. ¿Cuánto voy a comprar? ¿No? La cantidad de comida que yo compre está relacionada con incluso hasta la fecha de vencimiento. Digo, claro. Pongo un caso que fue un meme de hace unos días, capaz lo vieron, que un muchacho se confundió en la compra de un supermercado online y en vez de comprar, creo que eran 3,5 kilos de banana, compró 35 kilos de banana. Claro. Bueno, ¿y qué hacemos con todo lo que sobra, no? Como poniendo un extremo, digo, que yo lo llevaría a otro lado. ¿Qué hizo este muchacho con los 31,5 kilos que le sobraban de banana de lo que había comprado? ¿Los tiró? ¿Los regaló? ¿Los revendió? Digo, eso sería una buena pregunta, porque si los tiró, se desperdiciaron.
Total. Y se desperdició una importante cantidad de alimento. Bueno, ahí tenemos que plantearnos nosotros de tener compras un poquito más organizadas, ¿no? De tener de pronto un menú semanal, saber qué necesitamos tener nosotros en casa. Ese es el primer paso. Y después, a ver, suceden cosas del día a día que uno después sonríe cuando uno comenta estas cosas. Cocino arroz. Siempre está el dicho de o me quedé corto o cociné para un batallón. Yo les pregunto a ustedes, Carlos, Fer, a ver, ¿cuál es la porción estándar de arroz para una persona? ¿Tienen idea? La mitad de una taza. Perfecto, es ¿No? media taza a 3/4 de taza. Impecable. Pero mucha gente no lo tiene el dato, o de pronto uno dice, Exactamente. Claro, para los vacía fideos, media bolsa de arroz y de repente tiene una olla gigante llena de arroz. se infla con el agua y después tenés arroz Total. para 5 días. Y en general eso se termina desperdiciando, pero ¿Y sí? sin llegar de pronto al punto de cocinar de más, ¿no? Buscar cuál es la porción adecuada. A ver, basta simplemente con agarrar este que tenemos todos los días a mano. Tenemos el celular, claro. lo buscamos en Google. Una pasta seca, 80 gramos por ración. Si está bien, después veremos si nos faltó, nos quedamos con un poco de hambre, cada uno va regulando, serán 85, 75, 90. Pero es un buen puntapié inicial como para decir, no me sobró comida. Porque después pasa que empezamos a guardar esos puchitos de comida en la heladera, quedan 5 días, se terminan poniendo feos y mal o bien lo terminamos tirando. Lo único que hicimos fue dilatar lo inevitable. Digamos que nos pasó, ¿no? Cociné fideos de más, cociné arroz de más. ¿Qué puedo hacer con eso? Bueno, puedo reinventar la comida. A mí el otro día me sobró un pedacito de carne que habíamos cocinado y claro, eso no alcanza para una comida porque era realmente 2 bocados, era como para llenar una muela, como quien dice. ¿Y qué hicimos? Una salsita de tomate, le pusimos ese pedazo de carne, lo desmenuzamos, unos fideos, listo, lo aprovechamos para la salsa, no se desperdició. No Lo se llevo un tiró. paso más, ¿no? Digo, ya hablamos de la compra, hablamos de hacer la porción adecuada para no cocinar de más. Si cocinamos de más, de cómo reutilizar la comida. Digamos que no pudimos solucionar ninguna de esas cosas y nos quedó ese resto de comida que nos sobró. ¿Qué podemos hacer? Lo ponemos en una bandeja. Salimos a dar una vuelta a manzana, chicos. Hay mucha gente que necesita comida. Es simplemente, y se me corta un poco la voz de decirlo, porque realmente es un tema triste. Claro, Es simplemente buscar a alguien que lo necesite. Nada más que eso. absolutamente. Y que, a ver, no vas a demorar en encontrarlos tampoco, ¿eh? Es como vos marcás. Es cuestión de salir a dar una vuelta y... A mí me ha pasado en casa lamentablemente, mismo, no vas a tardar mucho en encontrar gente que realmente le hace falta y mucho. No, completamente. Y a ver, a mí me ha pasado de tener el resto de comida y decir, bueno, ¿qué hago? No sé, pedí una pizza. Somos 2. Y a veces la pizza es medio contundente y uno no la termina y quedan 2 porciones y decís, no, la verdad que era pesada, me parece que mañana me voy a cuidar un poquito más, ¿no? Bajo un poco la ingesta y me como una ensalada y esta pizza se va a terminar poniendo fea. Bueno, la pongo en una bandeja. Nosotros en la casa en la que estamos lo solemos colgar en una bolsa al lado del tacho de basura, que tenemos un palo. Y queda ahí, cualquier persona que pasa lo agarra y lo comen, y es comida que está en buen estado, digo, uno no está sacando basura para que la gente coma, ¿no? Total. O peor, a ver, no, la gente muchas veces revuelve la basura buscando la comida, bueno, ahorramos eso, tenemos la comida en buen estado, nos aseguramos que quien ingiera ese alimento no termine incluso contagiándose de alguna enfermedad transmitida por ese alimento por haber estado en contacto con el resto de los residuos, ¿no? Creo que resulta clave, Mati, el tema de que bien marcabas, ¿no? De la administración, digo, de esos alimentos. Hoy más que nunca tener conciencia a pleno de cómo almacenarlos, de cómo administrarlos, de no comprar de más porque sí, tratar de comprar lo que realmente uno va a utilizar, y las sobras tratar también de maximizar su reuso, ya sea congelando en porciones, usando en otros ingredientes, y si no, definitivamente, como bien lo marcás, buscando algún envase para poder ofrecerlo, para poder darlo. Imagínense que a nivel global, por día, se tira el equivalente a 1.000 millones de raciones de comida. Esto equivale, si lo llevamos en números, que en el mundo hay 735 millones de personas que sufren de hambre crónica, ya llevándolo a números del mundo, a más de una comida por día que se está tirando.
Claro. Digo, hay un gran problema en cuanto a la distribución incluso de los alimentos, que influye en la cadena de distribución, influye en los costos, pero influye en el estómago de la gente. Hay muchísimo para trabajar a nivel mundial, ya llevándolo fuera de Argentina incluso, que se puede hacer. Se desperdician cantidades, pero que no entran en la cabeza de decir por qué estamos haciendo tan mal todo esto. Ujú. Y a nivel de innovación, Mati, los restos de comida se pueden utilizar de alguna forma para ese mismo fin, digo, porque por ahí me decís, bueno, lo transformamos en, no sé, en abono, en algo de ese tipo, pero ¿hay chances de que se pueda realizar algún tipo de alimentos, aunque no sea para las personas, para humanos o algo así? ¿Conoces algún proceso, digo, tecnológico que esté enfocado en esto? Sí, mira, te voy a dar un ejemplo bastante específico que es a lo que yo me dedico, que es la elaboración de whisky, Ajá. donde, a ver, uno pone un orden de prioridades en cuanto a qué va a hacer con un desperdicio de alimentos, ¿sí? Cuando uno elabora, por ejemplo, un whisky de Malta, se utiliza el cereal, que es la cebada malteada, que tiene una gran cantidad de almidón. Eso, en resumidas cuentas, se extrae y es lo que se termina convirtiendo en el alcohol para el whisky. Ujú. Pero hoy no hablamos del proceso del whisky, sino que hablamos del desperdicio, que es toda la cáscara, la fibra, la proteína misma del grano que no logra disolverse en agua en el proceso y que es lo que llamamos el bagazo o el afrecho. Eso sigue siendo alimento. De hecho, Claro. a niveles muy pequeños hablo, ¿sí? Yo he aprovechado de secar una parte de eso, molerlo y utilizarlo para reemplazar hasta en un 20% la harina en un panificado. Entonces me hago una pizza Claro. con un 20% de harina de bagazo, queda buenísima, queda como una masa integral, es una receta recontra simple. Les dejo un dato si me buscan en Instagram, mi Instagram es Matías Aliu, como se ve ahí en el graph, todo junto, Matías HAWLU. Ujú. Las historias destacadas, una receta para hacer grisines con esa harina y quedan Ah, mira. excelentes. Ahora, Buenísimo, bien. en cuanto a prioridades, siempre cuando yo tengo un desperdicio de un alimento, como es en este caso el bagazo del whisky, siempre lo primero a lo que hay que apuntar es justamente a lo que comentas, a convertirlo en alimento para la gente. Esa es una gran opción que se puede hacer hoy en día para capacidades más grandes, por eso aclaraba que eso es para cuando hago pruebas en mi casa. Para capacidades más grandes se complica por una cuestión de costos y a nivel energético el secado de pronto de 6 toneladas de bagazo es un número importante y lo hace inviable directamente. Ahora, ¿cuál es el segundo ítem? Si no puedo alimentar a las personas, busco alimentar a los animales. Claro. Por eso tomé ese dato puntual que dijiste. Sí, sí, tal cual. Y Y después a la madre tierra, si no, o sea, va, pero que no sí, termine completamente. hecho un desperdicio inútil, que no sea inútil, que no quede en vano. Completamente, siempre se va a poder aprovechar de alguna manera. Nosotros el bagazo que nos queda en la planta lo bombeamos en un tanque especial que lo viene a buscar un productor acá de la zona y se lo da de comer a las vacas que tiene. Ujú. Ajá. Después Ah, todo vuelve a la tierra, ¿no? ujú. Si no podemos alimentar a las vacas, a los chanchos, a los patos, al animal que nosotros querramos, bueno, se puede compostar. ¿Sí? Ujú. Los alimentos son lógicamente muy biodegradables. Cuando uno hace su propio compost, incluso después puede usar ese compost para abonar su tierra, puede plantar un nuevo alimento, digo, es toda esta economía circular de la que tanto se habla y poco se trabaja en el día a día, y se puede hacer, es muy simple, separar residuos en casa no solamente disminuye el volumen de los desechos que vamos a terminar tirando, que después terminan lamentablemente en su gran mayoría en un relleno sanitario porque justamente no hay políticas de tratamiento de Claro. residuos. Ujú. Va a reducir entre un 8 y un 10% la generación de gases de efecto invernadero, porque todo lo que nosotros tiramos a la basura produce metano y eso influye Claro, en es tremendo enorme para el efecto cantidad en el invernadero. calentamiento global. Sí, Matías, y sí. dale, Charlie, dale. Sí, La última. una preguntita sencilla que se me vino a la cabeza después de estar viendo en las imágenes de soporte. Por ejemplo, la cantidad de huevos que consume la humanidad
las cáscaras de huevo, que nosotros siempre las tiramos. Digo, ¿hay alguna forma de poder reutilizarlas considerando de que, por ejemplo, hay muchos chicos que no consumen lácteos y por lo tanto no tienen calcio y tienen que recurrir a otras situaciones, ¿no? Hasta se puede comprar sintéticamente el calcio como, como un soporte para aquellos que tengan deficiencia, como pastillas de calcio y se los dan a los chicos para que la tomen. Digo, y siempre las tiramos, siempre las tiramos. ¿Cómo sería una manera de poder aprovechar las cáscaras de huevo? Digo, Secar la cáscara de huevo, molerla y agregarla en polvo a cualquier comida es más que suficiente. Está bien, pero yo sé que hay cierto riesgo cuando no está convertida bien en polvo, por ejemplo, cuando vos lo tamizás o tratás de molerlo de alguna manera en tu casa, porque las cascaritas, yo he escuchado a un médico que te dice, no, no vas a comer eso porque te puede hacer mal en el intestino. ¿Cómo lo transformamos en polvo de manera segura? Bueno, uno puede ahí invertir de pronto en un mortero, que es ese vasito, ¿no?, que tiene con el palo que se usa mucho en Los viejos morteros, claro. los viejos morteros. Eso funciona muy bien porque uno en su casa no va a necesitar moler demasiado. Ahí, por ejemplo, no te recomendaría usar una licuadora porque la licuadora se quema si no tiene agua. Entonces Claro. vamos a terminar quemando la licuadora y cuando querramos hacer un licuado de banana para aprovechar esa banana que se está poniendo negra, van a ver que empieza a salir líquido por abajo porque se quema el sello que tiene conectado al motor. Claro. Con un mortero, mismo, a ver, si después lo vamos a tamizar, es básicamente Sí. pasarlo a través de una malla muy fina, tipo un mosquitero. Lo pueden hacer con un palo de amasar o con lo que quieran, ¿no? La cuestión es simplemente separar lo que esté bien molido de lo que no. Si es una harina, va a ser mucho más segura. La cáscara de huevo no es de lo más soluble para el intestino, entonces gran cantidad va a pasar de largo. Si esto tiene alguna especie de filo, si no está bien molido, sí puede ser un riesgo, entonces siempre lo ideal es que esté completamente molido. Claro, y por ejemplo, en un plato de sopa, si yo tengo una cierta cantidad ya bien pulverizada, ¿cuánto sería? ¿Un pellizcón en un plato de sopa de ese Sí, calcio? con una pizca de una cucharada de té Ok, alcanza para complementar. Las cantidades que uno necesita de calcio obviamente dependen de la edad, ¿no? En los niños es una cantidad, en los adultos es otra, en los adultos mayores es otra, pero la cantidad de nutrientes que uno necesita en concentración nunca es algo muy elevado. A ver, a mí me ha pasado con una cuestión más personal, digo, yo en una época tenía los triglicéridos altos, bueno, entonces tomaba pastillas de omega 3. Y la pastilla de omega 3 no trae una concentración elevada de omega 3, pero con una pastilla por día estaba más que bien y el próximo análisis de sangre me dio bien. Es una cuestión también de la rutina, ¿no? Y del día a día. Si yo sé que tengo problemas de deficiencia de calcio y todos los días esa cucharadita en todas las comidas, entonces el cuerpo va a ir aprendiendo lo que necesita. No me sirve de pronto comerme 3 cucharadas de calcio por día porque lo que el cuerpo no puede absorber sigue de largo y no lo ahí aprovecho. está, ahí está. Mati, nos hemos quedado sin tiempo, es una charla más que interesante la que hemos tenido y nos queda para la próxima algunos puntos para abordar también, sobre todo en lo que refiere, por ejemplo, a energías, a combustibles, se me ocurría preguntarte o para poder utilizarlo, sí, pero lo dejamos para otro momento. Te agradecemos muchísimo el contacto de hoy, un abrazo muy grande. Chicos, muchas gracias como siempre, les mando un Muy abrazo bien. grande y que tengan un excelente fin de semana. Hasta la Igualmente, próxima, muchachos. igualmente, gracias. La palabra entonces aquí en el interactivo de Matías Jaliú es ingeniero químico. Bueno, se viene entonces el Día Internacional de la Concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos el próximo 29 de septiembre. Así que una charla más que reflexiva y útil sobre esto, la que van a encontrar en nuestra cuenta de YouTube, justamente con este ingeniero, este profesional que te da unas ideas geniales. Ahí nos está esperando Dani, dame una pausa, digo, que volvemos con él. Dale.